cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano. Sale. Buenos días, amigos, amigas de Todo Cambia. Hoy, nuestra tertulia, en Totum Revolutum de Todo Cambia, el programa de experiencias y aprendizajes que busca abrir nuevas miradas y elevar nuestro nivel de conciencia, tenemos el placer de recibir a Mariana Machuca. Mariana es psicóloga y terapeuta con una amplia trayectoria acompañando procesos de autoconocimiento y crecimiento personal. Hoy viene a hablarnos de Grupo Latido, un espacio terapéutico grupal donde el encuentro con otros se convierte en una oportunidad profunda para escucharnos, comprendernos y transformarnos. Mariana, bienvenida. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros este latido que invita a ir más adentro. Buenos días, Mariana. Muy buenas, Salvador y Edgardo, encantada de estar de nuevo con ustedes. El placer es mutuo. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de filosofía y coach sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador, y muy buenos días, Mariana. Siempre es un placer tenerte en el programa y ya te echábamos de menos. Gracias, a mí me encanta conversar con ustedes y me siento en buenas manos para hacer estas tertulias que nos gustan tanto. Pues a ello vamos, Mariana. En un programa anterior nos hablaste de experiencias vitales muy enriquecedoras. Queremos pedirte que nos cuentes alguna nueva. Algunas dificultades que vivimos nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Cuéntanos alguna experiencia que te haya enriquecido humanamente. Cuéntanos algo de tu itinerario personal, por favor. Algo de mi escenario personal, ahora me venía y como hemos hecho varias entrevistas, tengo dudas si ya he contado la anécdota de mi primera experiencia con los grupos terapéuticos. No sé si esto ya lo hemos compartido, pero bueno, me venía un poco ahora la idea de que como experiencia personal y enriquecedora, fue muy interesante para mí después de haber hecho un proceso de varias sesiones y un par de años, creo que fueron de trabajo con terapia individual, con mi terapeuta de gestáltica, la invitación a pasar a un grupo. Cuando ella me propuso hacer un trabajo más grupal, me acuerdo también del vértigo que esto da, ¿no? Uno está muy acostumbrado al trato del tú a tú, de sentirse como en esa exclusividad y en esa intimidad, en el acompañamiento. Y cuando te invitan a hacer un trabajo grupal, supongo porque me ha pasado a mí, que a mucha gente cuando me lo comparte lo percibe, es como que sienten que se van a diluir un poco, como que vamos a perder un poco a lo mejor de atención. Y aunque yo tuve esas resistencias o esos prejuicios, recuerdo que también cuando empecé a participar del grupo terapéutico de aquel entonces, en mi época universitaria, fue tan enriquecedor. Es una manera tan distinta de conocernos, de aprender, de experimentar con la relación con los demás, porque también ahí pasan cosas, ¿no? En los grupos hay como muchos espejos donde podemos vernos y también reacciones que se generan, tanto agradables como desagradables, y también a veces eso es un buen escenario para compartir. Muy Sí. interesante, Mariana. Muchas gracias por compartir. Todo camino personal nos motiva a los demás a recorrer y valorar el propio. Mariana, queremos hablar hoy de los procesos terapéuticos y seguir profundizando en él
porque es bueno para todos los escuchantes el emprender mejor en qué consiste una terapia, entender cómo llega el proceso de sanación que buscamos. Seguramente debemos partir de la constatación que toda vida humana es un proceso y que cuando sentimos la necesidad de pedir ayuda terapéutica, estamos también ante un proceso que desemboca en lo que nos afecta. ¿Es difícil comprender el carácter procesal de todo en la vida? A ver, no sé si he entendido bien la pregunta. Si es difícil entender los procesos en la vida de El cada uno. carácter procesal de todo en la vida, de todo lo que nos ocurre. Bueno, eh, yo creo que sí, a veces nos cuesta fluir con los procesos, ¿no? Mientras estamos vivos, hay cambio, hay movimiento, hay ciclos que empiezan y terminan, etapas vitales, y, y como a todos, creo que en esos momentos de transición, en los procesos, hay incomodidad. Entonces, a veces lo llamamos crisis, a veces lo llamamos bloqueos, a veces pueden surgir síntomas y yo creo que en estos puntos es donde a veces uno suele recurrir a buscar ayuda. Cuando dentro de un proceso natural o accidental, porque la vida a veces también nos trae situaciones accidentales, no buscadas, pueden ser situaciones donde necesitamos acompañamiento y, y bueno, y yo por eso también soy muy partidaria que los trabajos profundos, enraizados, se dan también dentro de un proceso. La vida es un proceso, los cambios son procesos y también es un proceso terapéutico, ya sea en formato individual o grupal, requieren de un tiempo de elaboración, un tiempo de sumergirnos en aquello que está pasando y en tomar una distancia suficiente a nivel emocional, a nivel de tiempo, para que podamos realmente recoger los frutos de de estos cambios vitales que la vida nos trae. Así que sí, los procesos creo que a veces son difíciles de a veces de recibirlos con los brazos abiertos. Son más bien situaciones incómodas, pero inevitables. La vida es un proceso de cambio y en eso a veces hay que aprender a fluir. Mariana, es una de las cosas que más nos cuesta a las personas en general, pues es justamente ese aceptar que las cosas no son inmediatas y más en una sociedad en que todo se nos vende preparado Mm, o ya el producto listo. Entonces, es cuando uno va a una consulta terapéutica, quiere ya que la primera sesión notar que algo ha cambiado, incluso que se ha solucionado. mm, Yo lo experimento a veces, muchas veces en las constelaciones, lo que más trabajo me cuesta que las personas se den cuenta que la constelación te presenta una solución, pero si tú no la tomas y la llevas a la práctica, pues no actúa por arte de magia, no es automático como todo en la vida. Entonces, nos cuesta ver ese proceso. Sobre todo, me gustaría que pusieses el énfasis como a veces el proceso, cuando se inicia, evidentemente vas a encontrar una resistencia y parece incluso que vas peor, parece que te ves más, es decir, las primeras etapas parecen contraproducentes. Hay que pasar por ese agujero, por ese momento de desolación para luego ir avanzando, ¿no? Y si no logramos superar ese primer desaliento, pues a veces muchos procesos se frustran. He visto muchos casos, ¿no? De vivir una oportunidad y luego pues no tener el coraje de ir hasta el final. sí, es un hecho que, como decías, a veces surgen resistencias y que es necesario conectar con la importancia como decía antes, darnos tiempo. Cuando hablabas me venía la metáfora de la semilla, ¿no? Cuando uno
eh, realiza una experiencia que puede ser una toma de conciencia, un espacio donde se revelan cosas eh, que hasta ahora no podíamos percibir con una mirada fresca, porque estaba muy automatizado, porque lo vivíamos desde un lugar ¿no? Muy, bueno, muy desde de la inercia. eh, yo creo que siempre estas experiencias son como semillas, semillas que, como tú decías, tienen, necesitan estar en la sombra, en la oscuridad durante un tiempo, hasta que, ¿no? esto germina y algo sale a la luz, hasta que hay un resultado, hasta que hay un cambio. Ahora también estaba pensando cómo los peques también trabajan esto en las escuelas, a veces cuando ponen a germinar semillas, para que tomen conciencia de esto, de la paciencia que hay que tener para que algo dé frutos, que no es inmediato, que no es que yo pongo una semillita, la riego y inmediatamente voy a tener frutos. ¿Cuánto tiempo requiere y cuánto cuidado requiere que aquello que sembramos madure y dé frutos? Entonces sí, la inmediatez la tenemos al orden del día y por lo tanto, como nuestra parte, digamos, más mental, más racional, tiene esa velocidad, necesita esa estimulación constante, esa respuesta inmediata, esa gratificación instantánea, no son los mismos tiempos ni los mismos ritmos que nuestra parte emocional. La parte emocional requiere de un ritmo diferente y por eso es como que se generan a veces esa insatisfacción, ¿no? Yo lo quiero ya, pero esto necesita su tiempo. Y ahí es que eh, es importante desarrollar este aspecto de no empujar y que también tengamos la paciencia de cultivar aquello que hemos sembrado. Tú hablabas de una constelación o de un proceso terapéutico donde a veces, como digo, hay un input, ¿no? Podemos conectar con un impulso hacia una solución y, claro, deconstruir o desaprender mecanismos que hemos a lo mejor sostenido durante 20, 30, 40 o 50 años, dependiendo quién lo esté trabajando, no se deconstruye en un instante. Siempre me gusta decir que un trabajo, por ejemplo, con constelaciones, no cierra nada, no es que en una constelación algo se resuelve, en una constelación algo se abre, inicia un proceso. Y cómo ese proceso va a dar a luz resultados depende de la persona, la apertura que tenga, su capacidad de aprendizaje, de tomar esta experiencia y hacerla propia, de enraizarla, de hacerla consciente. Y eso es transformar mecanismos, ¿no? Como decía, salir de estos mecanismos o patrones inconscientes y automatizados que se han quedado enquistados, ¿no? en una tendencia y aprender, si esto lo desaprendo, tengo que aprender a construir una nueva manera de estar en el mundo, de relacionarme, de percibirme, de percibir. Y eso es un proceso que sí, requiere de mucha paciencia, requiere de pasar por momentos sombríos, oscuros, hasta que podemos ver la luz. Pero confiar también en que esto tiene su sentido, como digo, ¿no? Si pensamos en la metáfora de la semilla, hay, hay una razón por la cual esa semilla necesita oscuridad y quietud hasta que se puede ver la luz y que cuando removemos todo el tiempo para ver qué está pasando, para ver si esta semilla va a germinar, pues a veces podemos atrofiar el proceso, ¿no? Podemos interrumpir el proceso por esa premura de ver resultados, ¿no? De ver qué está pasando porque no nos gusta estar en la oscuridad, no nos gusta estar en el silencio. Entonces, bueno, por eso digo que los procesos implican paciencia, el tiempo es necesario y, y forma parte de la vida, ¿no? Que es lo que se va desplegando, necesita un tiempo, como, como la mariposa que Como necesita una fruta, tiene que madurar todo. exactamente, un tiempo de madurez.
Mariana, el significado del nombre latido es muy evocador. ¿Qué simboliza para ti ese latido en el contexto terapéutico? ¿Qué representa el grupo como organismo vivo? Pues mira, esto surgió también espontáneamente de uno de los grupos, porque yo al final los llamaba grupos terapéuticos, no tenían ningún nombre, pero en una de las ediciones anteriores hicimos una dinámica en el cierre donde precisamente les propuse a todo el grupo de representar un sistema humano, ¿no? Un cuerpo humano, un sistema vivo como es el cuerpo humano. Y, y fue precioso ver, esto es una consigna que se da donde no pueden hablar, ¿no? Tienen que el grupo, desde su intuición, desde su mirada, desde su comunicación no verbal, alcanzar este objetivo, cumplir esta consigna, sin explicar qué va a hacer cada uno. Yo voy a hacer este órgano, yo este otro. Y el grupo se fue como configurando espontáneamente alrededor de una de las participantes que casualmente ahora que pienso era una de las personas más mayores del grupo, que es lo bonito de los grupos, tienen tanta heterogeneidad de edades, de sexos, de etapas vitales, y la persona más mayor se metió en el medio a hacer este movimiento de palpitar. Y entonces a partir de ese corazón que palpitaba, se fueron conectando los otros miembros del grupo, uniendo, ¿no? Una hacía la respiración, el órgano de los pulmones, el otro conectaba con el intestino, el otro conectaba, pues se fue armando un cuerpo humano, cada uno sabía que estaba representando un rol diferente y al mismo tiempo todos interconectados entre sí, el cerebro, me acuerdo, y tengo fotos de ese taller, de esa experiencia, bueno, ese último encuentro de cierre, donde me inspiró esta imagen, el hecho de cómo alrededor del corazón, del palpitar, del latido, todo el grupo se fue amalgamando y construyendo esa conexión y esa representación sistémica en donde también simboliza así como el cuerpo humano, que somos entidades vivas, que los grupos son espacios vivos, donde cada uno tiene un rol, una función importante, que uno sin el otro no puede subsistir, y cómo en ese enriquecimiento, en ese palpitar, en ese flujo, hay vida, hay crecimiento, hay aprendizaje. Y bueno, fue un poco así lo de ponerle un nombre al grupo como un palpitar en este sentido, en crecer, en resonar, porque también hay una vibración, somos seres resonantes, vibramos con lo que le pasa al otro, con las heridas del otro, pero también con los recursos del otro. Ahí también hay una resonancia, no solamente en las cosas que nos identificamos con las heridas, sino también en wow, esto que a ti te ayuda, te hace bien, es tu recurso, cómo se pueden modelar entre ellos, ¿no? En el grupo que estoy haciendo también ahora vemos esa diversidad de perfiles y cómo unos se nutren de otros. Y es como yo quiero ser como tú, esto que haces lo necesito y entonces te modelo y el otro también y viceversa, porque cada uno aquí también muestra sus polaridades. Y bueno, por eso para mí es un palpitar en todos estos sentidos. Puede haber como una multiplicidad de significados a través de este nombre, pero básicamente para mí es vida, es crecimiento, es resonancias y, y bueno, y palpitar juntos, que para mí es lo más enriquecedor, ¿no? La multiplicación de corazones palpitando, cómo pueden también hacer una sinfonía y un aprendizaje comunitario, y no, como decía, desde esa intimidad del tú a tú, que también es sanadora, que también repara, pero cómo lo grupal multiplica ese palpitar en tantas direcciones. Mariana, nos has hablado de cómo nació Grupo Latido y la experiencia personal o profesional que fue la que te llevó a crear este espacio. ¿Y qué necesidades sentías que no estaba siendo atendida alguna de las partes? ¿Nos podías ampliar un poquito? Las necesidades que te pueden llevar a un grupo,
si entiendo bien la pregunta, creo que pueden ser también muy diferentes. Esto también es importante, como decía, cada uno a veces palpita o necesita cosas muy distintas, en una manera, digamos, descriptiva pueden sonar diferentes, pueden sonar a historias muy distintas en cuanto a las necesidades. Pero yo creo que el que se acerca, o sea, o al que se le propone, porque yo también obviamente cuando veo personas que tienen este perfil o esta necesidad, este tipo de espacios, cuando uno le sugiere a alguien esto es porque en el fondo nuestras necesidades o nuestras heridas son muy comunes. Al final todos necesitamos cosas muy parecidas. Ya en un primer encuentro, cuando yo ya sé un poco con qué expectativas o necesidades viene cada uno, si las agrupo por temáticas, porque les pregunto qué necesitan antes de empezar, mm, son 4 o 5 temáticas, son cosas muy concentradas en cosas muy repetidas en donde solemos encallarnos, en cómo a veces identificar y expresar nuestras necesidades y al mismo tiempo saber poner límites cuando también conozco estas necesidades. Y ahí a veces es algo muy recurrente estar como en este conflicto interno de lo que necesito, de los límites, de las relaciones troncales que son nuestras referencias, o sea, las relaciones con nuestros padres. Todos tenemos en alguna medida o en algún momento alguna herida, alguna frustración, que atender con lo relacional, que tiene que ver básicamente o en primera instancia con nuestros padres. Después también pueden aparecer, por supuesto, dificultades o conflictos en las relaciones íntimas, ya sea porque no encuentro relaciones estables y me cuesta mantener vínculos, compromisos, intimidad, o porque cuando los logro y estoy en ellos, también surgen otro tipo de conflictos o diferencias o situaciones donde hay conflictos de necesidades que necesitamos saber negociar. em, la crianza, por supuesto, las preocupaciones que tienen que ver con nuestros hijos, la salud, el trabajo, y cada uno lo puede expresar ¿no? con unos ingredientes, pero la esencia, la temática, tiene que ver con estos asuntos que en algún momento nos atraviesa alguna incomodidad. Entonces, por eso digo que las necesidades que el grupo trae pueden parecer muy pintorescas o muy diferentes, pero si vemos la esencia, si filtramos un poco las formas y nos quedamos con el contenido profundo, las necesidades son heridas muy universales, ¿m? En lo vincular, en la relación con nosotros mismos o con los síntomas o las situaciones profesionales que también abarcan mucho espacio y tiempo en nuestra vida y en nuestra identidad. Mariana, con tu experiencia, ¿crees que hay alguna necesidad? eh, Debe haber tal vez mucho, pero me llama la atención alguna necesidad que a veces sea la menos reconocida en las personas, ¿no? A veces vamos a terapia pensando que tenemos pues que corregir algo, pero en realidad pues en el proceso descubrimos que tenemos que querernos más, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, la sensación de que la autoestima casi siempre es algo que es difícil de detectar por uno mismo. Es una de las Mm, necesidades que menos se reconoce. sí, yo creo que esto que dices es muy interesante. Yo también lo veo, de cómo a veces el entramado en el que nacemos y crecemos, vincular, o sea, nuestra manera de aferrarnos a la vida es vinculándonos o amando, ¿no? Vínculo o amor serían como sinónimos en este sentido de aferrarnos a la vida, vincularnos con nuestras familias de origen, con tal fuerza que por amor y necesidad de pertenencia, yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento y en alguna medida terminamos siendo desleales a nosotros mismos. O sea, no estamos tan sintonizados en escuchar
lo que yo siento y necesito y deseo, sino que con tal de pertenecer, de que me quieran, de que me reconozcan, yo me convierto en lo que haga falta. Estos son nuestros mecanismos de supervivencia, de adaptación, carácter, como lo querramos llamar, que se convierten en eso, en unos mecanismos que en los que nos permiten estar sintiéndonos pertenecientes. Por querer estar vinculada, yo me sacrifico. Yo, todos, ¿no? Me refiero que hay una tendencia, si buscamos como una necesidad universal o universal en el sentido de que algo como muy común que veo que nos cuesta, es a veces a permitirnos sernos desleal a esas maneras de amar que hemos desarrollado desde muy temprano. Porque como digo, por amor hemos elegido determinados mecanismos y porque ha sido nuestra manera infantil e inconsciente de querer pertenecer y de amar. Pero cuando empezamos a madurar, cuando este proceso de crecimiento, de evolución nos lleva a crecer, lo que nos vamos dando cuenta es que cada vez estamos más desconectados de nuestra esencia, de lo que yo realmente quiero, de lo que yo necesito, de cómo a veces tantos introyectos, tantas cosas dichas, tantos mandatos que nos han instaurado, son cosas que nos creemos y no las cuestionamos. Y entonces yo me desconecto de lo que yo quiero. Yo me he acostumbrado a escuchar lo que quieren de mí, que estudie, que sea una niña obediente, que sea así o que sea asá, que no moleste o que sea la que trae alegría a la casa o la que se ocupa de todo y la que se hace responsable de los demás. Y sea como sea ese mandato, hace que nosotros digamos, vale, lo hago con tal de que me den un lugar y me quieran, pero después lleva un tiempo de construir este mecanismo y de decir, pero yo realmente, ¿qué necesito? ¿Me hace bien este rol? ¿Me siento cómoda cumpliendo estas funciones que los demás esperan de mí? No estoy acostumbrada a escuchar lo que yo realmente necesito. Estoy acostumbrada a hacer lo que se espera de mí por amor. No todas las heridas creo que tenemos son heridas de amor y por eso también la sanación está en aprender maneras más saludables y más conscientes de amarnos y de amar a los demás. Por eso de lo que decías de la autoestima, yo creo que es un poco la raíz de muchos males y cómo también muchas veces esos mensajes que recibimos desde lo cristiano en cuanto a que hay que amar al prójimo, se pone más de relieve esta primera frase del mandamiento y no se comprende que lo que queremos o necesitamos es amar al prójimo como a uno mismo. Esto que queda como en un segundo plano nos olvidamos y es, primero tengo que amarme yo, conocerme, aceptarme, reconocer quién soy para poder amar al otro de una manera realmente auténtica y no desde también ese lugar de infantil, como decía, desde la necesidad y la desesperación muchas veces de buscar un vínculo donde uno siente que es la única manera de sobrevivir. Eh, porque ya me tengo a mí, porque empiezo a conectar con también ese amor propio y esa capacidad de amar que me permite, si yo también lo hago de una manera sana conmigo, hacerlo hacia afuera de una manera también más ordenada. Entonces, sí, creo que a veces hay como una dificultad a ser desleal a aquello que nos hemos prometido en algún momento, ¿no? En nuestra infancia, en nuestras tiernas e inconscientes decisiones infantiles, que ahora como adultos es el momento que podemos revisarlas y por eso también querernos más y mejor, ¿no? Empezar a cambiar esa manera de amar. Principios y mirada terapéutica. ¿Cuáles son los principios fundamentales que sostiene el Grupo Latido? ¿Desde qué filosofía o visión del ser humano acompaña los procesos que se dan en el grupo? Pues los principios que me guían en mi trabajo es mi formación humanista y básicamente trabajo con dos vertientes que son muy complementarias. Por un lado es la Gestalt, que es la herramienta que nos ayuda
a conocernos más a nosotros mismos individualmente, a conocer todas las partes que nos integran y darles a todas y a cada una un buen lugar. Y por otra parte, la vertiente sistémica que tiene que ver con cómo llevar también esa mirada del yo al nosotros, porque yo puedo conocerme mucho y estar muy ahí cómoda con mis mecanismos y cuánto sé de mí misma, pero si después estoy en relación con otros donde esto también puede generar roces, interferencias, como decía, cada uno tiene a veces estilos y necesidades diferentes y a veces hasta opuestas, pues no estamos aislados, vivimos en relación y por lo tanto eh, ser consciente de mis mecanismos y de mi manera de ser y de estar en el mundo puede afectar a otros positivamente o negativamente, puede ser agradable o desagradable. Y evidentemente cuando hay situaciones de incomodidad en ese vínculo, pues también es importante ver cómo manejar, gestionar esto que en mí puede ser muy cómodo, pero para los demás no lo es tanto, porque vivimos en comunidad, porque estamos en relación, porque no somos seres aislados. O en todo caso, el que no quiere hacer un trabajo de ir del yo al nosotros es el que vive muy cómodo como ermitaño en una montaña y aislado del mundo, y que es también legítimo. Pero si queremos vivir en comunidad, estar solo en el yo, eh, no deja de ser una posición donde necesitamos tener una mirada inclusiva. O sea, no solamente pueden primar mis necesidades, porque yo me conozco y yo necesito esto, pues es lo que importa, pero es que a lo mejor atender mi necesidad va en contra del que tengo a mi lado. Y este es el arte de vivir y convivir, como digo, en familia, en comunidad, en relaciones, es poder modular que mis necesidades puedan ser atendidas en la misma medida que las tuyas, o buscar esa negociación en donde no estamos aislados. Entonces, así como la Gestalt es una manera de integrar todas las partes que hay en un individuo, lo sistémico nos ayuda a integrar todas aquellas partes que tienen que ver con nuestra red de vínculos y donde también todas las partes, como decía, lo de un órgano o de un cuerpo humano, todas son importantes. No podemos centrarnos solo en una, porque si solo cuido el corazón y el hígado, el pulmón o lo que sea está desatendido, pues el sistema va a empezar a verse resentido. En cambio, si tengo también una mirada de que cada individualidad es importante, pero el conjunto y la relación entre ellos también lo es, el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Esta es un poco la mirada sistémica. Así que estos son un poco los principios que guían mi trabajo, por eso también en este grupo latido, al final ningún grupo es igual porque las personas cambian, porque a mí también me gusta ir proponiendo cosas siempre distintas, pero sí que hay una parte importante en donde me gusta tocar temas troncales, como decía, los tres centros de la Gestalt que tienen que ver con lo mental, lo emocional y lo instintivo, y también con lo vincular que tienen que ver con el padre, la madre y el niño, ¿no? Entonces, bueno, son un poco los tres amores que ya lo hemos hablado, creo, en alguna entrevista sobre las diferentes maneras de percibir al individuo y también a las relaciones, los tres centros, la Trinidad. Así que en esos principios me apoyo y acompaño con estas herramientas que, como digo, tanto lo gestáltico como lo sistémico se complementan muy bien. Yo creo que es una buena manera de amalgamar recursos y no quedarnos exclusivamente en lo individual ni exclusivamente en el otro y me olvido de mí mismo. Mariana, ya nos has comentado y dado unas pinceladas que en un espacio grupal suelen activarse esas dinámicas profundas, vínculos, proyecciones, heridas. ¿Qué tipo de movimientos internos suelen emerger en grupo latido, perdón, y cómo se trabajarán? Pues lo habitual que surge en los grupos es que en la medida que se van conociendo, em, se genera lo bonito de una interacción muy espontánea cuando alguien tiene una dificultad
Por ejemplo, cómo algunos empiezan a intervenir con la identificación, ¿no? Con mecanismos de identificación. A mí también me pasó lo mismo, o yo también estoy atravesando esta situación, a mí también esto me duele. Entonces hay resonancias en donde intervienen en acompañarse, ¿no? En empatizar y solidarizarse en lo que les genera una dificultad, pero también me gusta cuando empiezan a generarse dinámicas también de autoayuda, también muy espontáneas. Pues yo en tu lugar probaría esto, y has hecho esto, y a mí me ha funcionado tal cosa, y en esa situación a mí una vez me pasó tal otra. Y entonces lo grupal es muy enriquecedor y nutritivo, porque como digo, también al haber diferentes perfiles, diferentes etapas vitales, cada uno puede aportar desde la frescura o desde la sabiduría o desde lo masculino o desde lo femenino, tantas experiencias o maneras de resolver una dificultad que le dan esto, mucha posibilidad a los participantes de enriquecerse de múltiples miradas. Es también poder ejercitar ahí esa plasticidad del yo, de que tenemos infinitas maneras de responder ante una misma situación. Entonces, el grupo ayuda a multiplicar esos recursos y esa percepción de que la vida no es cuadriculada, de que no solamente podemos responder de una manera, sino que hay múltiples caminos por recorrer. Entonces, bueno, se generan dinámicas de esto, de interacción, de identificación, de autoayuda, por ejemplo, yo también siento que el grupo es importante que sea testigo de lo que necesita cada quien para acompañarse en el proceso terapéutico, a no caer en las trampas que ya identificamos. Entonces, qué sé yo, alguna persona los otros días intervenía de una manera muy dura con una compañera, a lo mejor un poco dura, un poco fría, y había dicho que ella lo que necesitaba trabajar en este grupo era la empatía, precisamente, poder tener más calidez, más conexión con las personas. Entonces, que alguien del grupo le devuelva esto es muy rico, ¿no? Poder decir, me parece que de esta manera que lo estás diciendo, estás siendo un poco dura. ¿Por qué no pruebas decirlo de otra manera? El grupo es un laboratorio de experiencia, es una oportunidad para que nuestros compañeros o el terapeuta nos confronte con lo que nos está costando y podamos ensayar precisamente cosas nuevas, nos podamos pillar, ¿no? Con las manos en la masa ahí de, uy, estoy cayendo en el patrón conocido, pero aquí viniste a ensayar lo diferente, ¿no? Entonces, si tú quieres desarrollar más la empatía, la calidez, la cercanía, Edgardo, desde tu perspectiva, ¿quieres hacer alguna pregunta o aportación a lo que está comentando Mariana? Bueno, la verdad es que Mariana siempre me provoca mucho reflexionar y ver todos estos temas. Yo creo que en una de las necesidades también más apremiantes que está teniendo la sociedad actual es justamente la capacidad de, yo le digo a mucha gente y en mi entorno, la capacidad de pensar, ¿no? Porque a veces nos hemos acostumbrado a que nos den las respuestas, a que nos den las soluciones, a encontrar el remedio instantáneo. Y creo que eso nos da muy malas expectativas, sobre todo porque, sobre todo en el desarrollo personal y en el cuidado de uno mismo, pues no solo las respuestas son variadas, sino que no se trata simplemente de encontrar un remedio. A veces de lo que se trata es de convivir con aquello que descubrimos que es parte nuestra, ¿no? Creo que ese es a veces los libros de autoayuda demasiado superficiales dan la falsa idea de que vamos a encontrar enseguida la felicidad o que la felicidad está a la vuelta de la esquina o de que tenemos, cuando la realidad es que no se trata simplemente de la felicidad y ver qué entendemos por eso, ¿no? Se trata de la vida y de vivir mejor y de integrar dolor y amor, ¿no? Esos dos componentes que forman parte de la vida. Era eso lo que te quería comentar.
Qué bien. Sí, yo también creo que son, como tú dices, dos ingredientes inevitables. Hemos venido a esta vida a amar y en el amor siempre puede haber heridas, ¿no? Cada vez que amamos nos exponemos a la posibilidad de ser heridos y creo que en este punto, bueno, todos buscamos eso, sanar esas heridas para buscar ese bienestar interior, esa paz de no quedarnos anclados también a esos sentimientos eh, secundarios que después se derivan, ¿no? De rencores, em, enfados, cuestiones que quedan como anudadas en nuestro interior y no nos dejan vivir en plenitud. Por eso yo creo que la vida nos invita siempre a hacer limpieza, a soltar. Bueno, pero hay que estar dispuesto, porque no todos a veces están dispuestos a soltar esos mecanismos, ¿no? A veces también hay algunos que les gusta, no es que les guste, sino que no han podido quizás encontrar ese camino que los lleve a una transformación liberándose del dolor, no haciéndose tan amigos, que no queden anclados en el sufrimiento, porque al final el dolor, si nos entregamos a él, es pasajero, tiene una funcionalidad, ¿no? Y es importante, pero el sufrimiento es algo secundario, es algo que se deriva del dolor, es cuando ¿no? se termina siendo como una agonía en ese momento de dolor y bueno, ahí ya no necesitamos transformarlo otra vez en conectar con lo que duele, elaborar lo que duele para poder soltar. Mariana, sin entrar en lo técnico en exceso, ¿qué herramientas o enfoques integras en el grupo? ¿Cómo dialogan entre sí disciplinas, como has dicho, la Gestalt y el trabajo sistémico u otras corrientes dentro del proceso? Bueno, creo que lo he explicado recién, son herramientas muy complementarias, el trabajo en el autoconocimiento hacia uno mismo, eh, creo que es fundamental y también el trabajo sistémico de vernos en relación como una forma de trascender el yo, porque también hay muchos enfoques o maneras de trabajar donde solo lo que importa, como decía, es lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que a mí me pasa, pero ¿qué le pasa al otro con lo que yo soy? ¿No? ¿Qué le pasa al otro cuando ve mi rigidez o cuando ve mi intensidad o cuando ve mi... Y al otro también le pasan cosas con lo que yo soy. Como decía, somos sistemas en donde nos interinfluenciamos en relación. Entonces, bueno, descubrir que no hay una sola manera de funcionar, sino que tenemos múltiples maneras de estar en relación y en conexión con uno mismo. El trabajo con, con uno mismo desde lo gestáltico y también desde el eneagrama, que es una herramienta también muy gestáltica con la que he experimentado un proceso de mucha transformación en lo personal y en las personas que también acompaño o veo que están en esos procesos, es que intentamos integrar, como digo, las cosas que tenemos, los ámbitos o las partes de nosotros que tenemos menos desarrolladas. Es muy fácil que las personas mentales no tengan mucho contacto o más dificultad, les cuesta más estar en lo emocional o en lo instintivo, en la acción, en la resolución, ¿no? Es como me quedo aquí en lo teórico, en las ideas, en las hipótesis, en las posibilidades, pero estoy en el aire y eso a veces me cuesta aterrizarlo. Entonces, qué bien que una persona cuando identifica que ese es su centro, que lo domina, pueda buscar cómo llevar esto un poco a la tierra, ¿no? A lo terrenal, a poner en práctica cosas que pueden ser brillantes, ¿no? Ningún centro no es importante, todos lo son, pero el tema es, ¿qué hago si me quedo solo aquí arriba? ¿No? ¿Qué hago si solo estoy en las ideas, en el mundo de lo mental?
Entonces, bueno, me cuesta conectar con las emociones, me cuesta pasar a la acción, poner en práctica todo esto que tengo en la cabeza y de repente, entonces, de esa manera estoy más alineado y más, ¿no? Puedo desarrollar otros ámbitos donde estoy menos entrenado. Lo mismo al emocional o al instintivo, son lugares en donde si uno habita mucho en una sola manera de ser, lo otro que se va atrofiando, es bueno que lo identifiquemos para intentar equilibrar estos centros. Esto es lo que nos da es armonía con uno mismo, ¿no? En lo individual. Y esto para mí es algo que es importantísimo que lo podamos identificar, equilibrar y trabajar en nuestros procesos de autoconocimiento y después cómo poner, como digo, toda esa información, ese trabajo de autoconocimiento al servicio de tener relaciones más sanas. Porque al final, si yo me conozco y me doy cuenta que también es más armonioso para mí estar centrada en esto, en estos diferentes aspectos, pues también si conozco no solamente mis necesidades, pero sino también la del otro. Y puedo decir, bueno, pues yo también, si yo incluyo tus necesidades, que a veces son distintas de las mías, podemos encontrar una danza y una manera de vincularnos que pueda ser funcional, porque si no cada uno se va atrincherando detrás de sus mecanismos y es, yo soy así, y si tú me quieres me tienes que aceptar así, y estas son las condiciones que presento y soy inamovible, ¿no? Como digo, si me mantengo solo en el yo, entonces ¿qué hago? Al final puedo quedarme ahí atrincherada, pero también puedo quedarme muy sola si esto, como digo, genera un conflicto o una diferencia importante en lo relacional. Así que el arte es construir puentes entre mis diferentes partes que a veces están desconectadas y puentes entre yo y lo que me rodea. Yo y mis necesidades y la de mi pareja, mis necesidades y la de nuestros hijos, mis necesidades y la de mi familia de origen, porque en este vaivén, si somos islas, pues es fácil que terminemos así, fragmentados y en un mundo muy individualista. Y si construimos puentes, vamos a poder construir comunidades de encuentro, ¿no? Relaciones, vínculos sanos que nos permitan ir y volver. Puedo estar en contacto con lo que tú necesitas, pero tú también puedes estar en contacto con lo que yo necesito y desde ahí construir un equilibrio. Por eso digo que lo que pasa adentro pasa afuera. Por lo tanto, el que se trabaja a uno mismo también tiene mayor flexibilidad o más recursos, creo, para que también lo que pasa afuera pueda tener mayor flexibilidad. Edgardo, ¿querías hacer una pregunta o alguna aportación a lo que está comentando Mariana tan interesante? Mm, Gracias, Salvador. Eh, Mariana, en este diálogo que estamos haciendo, siempre buscando cómo ayudar a las personas que a lo largo de todas partes nos están escuchando. Así como decíamos antes que el proceso es tan importante de respetar y que a veces uno entra con una idea de lo que necesita o lo que quiere o lo que le hace daño, luego va evolucionando. Eh, en el caso del grupo Latido, cuéntanos un poco cuál es la duración, la continuidad, un poco también una de las cosas que creemos que es también tu manera de acompañar es que provees a las personas, que es un elemento muy importante, las provees de lo que necesita para después seguir avanzando por su cuenta, ¿no? Es decir, que tenga sus propias herramientas. Y en tercer lugar, pues que las personas también descubran cuál es la función del acompañante, del terapeuta, ¿no? Yo creo que estas tres cosas tú las llevas muy bien y les puede servir como algo concreto para que nuestros escuchantes pues se animen, ¿no? A que la terapia es un proceso de vida, no es algo circunstancial o que solamente se hacen en situaciones límites, sino que es vivir mejor. Mm, sí, claro. Yo creo que, como bien decías, a mí me gusta mucho promover la
la autonomía, no la dependencia. Los procesos terapéuticos, si se generan o se convierten en relaciones de dependencia, em, creo que no terminan de ser del todo funcionales. Yo creo que un proceso terapéutico es un proceso transitorio. Uno va al médico cuando tiene un síntoma, pero cuando ya está recuperado, deja de ir a hacerse controles y sesiones de mantenimiento, ¿no? Entonces nos dan el alta en algún momento. Entonces, y también es cíclico. De la misma manera que podemos enfermarnos hoy y estar bien durante meses o años y dentro de un tiempo podemos recaer con lo mismo o con otra cosa y volvemos a recurrir a buscar ayuda. Pues para mí el proceso terapéutico es similar. A mí me gusta que las personas sientan que inicialmente, sobre todo cuando vienen con angustia, más ansiedad, más sensación de a veces ¿no? de estar ahogados, porque a veces uno no pide ayuda hasta que está muy cargado y del paso. Entonces, bueno, al inicio a lo mejor sí que hay un acompañamiento más continuado. Yo puedo proponerles una frecuencia semanal o quincenal para tenerlo bastante seguido al acompañamiento, pero ya en un proceso individual, esto yo también lo que voy planteando es que en la medida que vamos acercándonos al objetivo de lo que del motivo de consulta, de para qué se ha venido, si se va cumpliendo esto, las sesiones las vamos espaciando orgánicamente, ¿no? Esto se va dilatando en el tiempo y nos vemos cada 3 semanas, una vez al mes, o cuando sea necesario, pero ya cuando llego en este punto donde a veces ya le decimos, pues nos veamos una vez al mes para ver un poquito, hacer un poco de mantenimiento, es donde suelo derivar a mis pacientes o recomendarles, nunca es obligatorio, siempre es una posibilidad, lo de pasar un grupo, porque para vernos una hora al mes, prefiero que nos veamos 4 horas en un trabajo grupal donde no vamos a estar solos, sino con un montón de otros recursos que nos van a poder apoyar en eso que a veces estamos transitando. Y entonces por eso también para mí tiene una evolución orgánica en donde muchos de mis pacientes pasan de lo individual a lo grupal, como decía al inicio, que es un poco lo que también he hecho yo en mi experiencia como paciente y desde ahí seguir nutriéndose. Y bueno, y también una vez que el grupo termina, que me preguntabas la duración, trato de que sea siempre como acompañando un poco un ciclo lectivo. Después de las vacaciones empezamos un proceso y antes del verano nos despedimos, pero no sé yo, tengo pacientes que llevan 3 ediciones consecutivas volviendo a inscribirse, porque como digo, cada grupo es diferente, cada vez volvemos a tocar temas distintos y ni ellos son las mismas personas, ni hacemos las mismas cosas. Y bueno, y por eso también me gusta y me sorprende y me gratifica que sientan que es un espacio nutritivo para repetir cada año, decir, pues quiero volver, pues si te hace bien es importante. Mientras sea nutritivo, sigue nutriéndote. Y cuando estés satisfecha, vuela, lleva tus recursos a donde estés, donde necesites. Y cuando haya una recaída, donde haya una nueva crisis vital, donde haya otra prueba que la vida nos presenta, pues en estos 20 años de experiencia, hace poco también me vino a ver una persona que hacía 15 años que no la veía y bueno, y sentimos que ya hay un vínculo, ya nos conocemos, hay una conexión y por lo tanto cada uno puede volver cuando lo necesita a un especialista según la necesidad que tenga, porque de eso se trata, de que no dependamos, sino de que sepamos que hay un recurso cuando hay una necesidad. Em, y creo que la tercera cosa que me decías era lo del rol del terapeuta, pues esto, para mí es importante que acompañar a que las personas se conozcan, a que puedan tener recursos, por eso mi trabajo, tanto individual como grupal, es muy experiencial, me gusta que la gente se lleve experiencias, se lleve, ¿no? como la posibilidad de sentir cosas nuevas, que las pueda reproducir en su día a día y que sean recursos para llevarlo a donde haga falta. La palabra es importante, la elaboración evidentemente es necesaria, no estamos abriendo todo el tiempo, ¿no? como experiencias sin sentido, sino que lo que hacemos es abrir, integrar, elaborar,
abrir de nuevo otra experiencia, promover diferentes inputs que nos vayan permitiendo experimentar cosas nuevas. Y bueno, y el rol del terapeuta, o para mí, mi rol es un rol de esto, de acompañamiento, un rol bastante psicoeducativo, porque como digo, yo creo que a veces nuestro rol es ayudar a desaprender algo y que aprendamos a través de estas experiencias cosas nuevas. Entonces, por eso creo que lo terapéutico y lo docente van muy de la mano, son experiencias de aprendizaje y fomentando la libertad, la independencia, la autonomía y la integración también, el hecho de que muchas veces también desde esta mirada sistémica me gusta incluir a aquellas personas con las que estamos teniendo conflictos, que no es un trabajo solamente del tú a tú, que como digo, el incluir suma. Y si estoy acompañando a alguien que está teniendo mucho sufrimiento a nivel de pareja, pues le digo, invitemos a tu pareja y lo miremos juntos, porque si es con esta persona que hay que resolver algo, seguramente él o ella nos va a ayudar a encontrar respuestas, nos va a ayudar a lo que decía de qué le pasa al otro con lo que a ti te pasa, ¿no? Porque yo puedo entender y saber lo que a ti te pasa, pero ¿qué le pasa al otro con esto? Entonces, esta información a mí también me sirve para acompañar en los procesos. Y entonces, bueno, invitamos a parejas, invitamos a hermanos, invitamos a hijos a las sesiones y eso multiplica la conciencia, la mirada, las opciones. Y por eso para mí esto de los grupos es una forma de invitar a que más ojos más ven, ¿no? Multipliquemos recursos, multipliquemos espejos para vernos y así crecemos desde un lugar de riqueza. Mariana, ¿nos dejas algún recurso para los escuchantes que se lleven así alguna pizca práctica? Pues esto, yo creo que una cosa que había pensado cuando me piden estos tips es recomendar siempre el compromiso a querer estar mejor, porque como decía, hay personas que a veces ni se lo plantean, ¿no? Es como yo soy así y estoy en esta dinámica y entonces yo creo que lo mejor que podemos llevarnos es un compromiso de decir, si hay algo que duele, yo puedo ser protagonista en que eso se transforme y así asumir esa responsabilidad adulta. Entonces, para aquellos que a lo mejor todavía no están en proceso o no se plantean hacer algo terapéutico en formato grupal, se me ocurría compartir el libro que escribí con un grupo de compañeros, ¿no? Y no sé si se visualiza, pero Conócete aquí y ahora, que con un equipo de colegas, de psicólogos con los que hemos trabajado juntos varios años, hemos aportado, hecho como un poco un manual, para mí es como un manual de consulta de diferentes temas, de esto que te digo que son temas troncales con los que nos encontramos siempre en terapia. Las emociones, síntomas, relación con los padres, relación con los hijos, temas profesionales, temas de pareja. Entonces, el índice tiene esto, diferentes temáticas que, además de explicar y dar un poco de contexto, es un libro que tiene ejercicios prácticos para que el que lo lea pueda experimentar también algo respecto a ese tema que le interesa y que hoy consulto este tema y ya me va bien este capítulo, pero después puedo ver otro tema que en otro momento me resulta más movilizante. Por lo tanto, no es una lectura, no necesariamente la puedo leer de principio a fin, sino consultarla según el tema o la situación que me atraviesa con la intención, lo hemos escrito con todo el equipo, con la intención de esto, de llevar la psicología y los recursos terapéuticos a nuestro día a día, a la autonomía, a la practicidad de decir, yo puedo coger un libro, leer, comprender, practicar, y si necesito más, por supuesto que estamos los profesionales, pero que sepamos que hay muchas maneras de conocernos, de ayudarnos y de transformarnos hacia un lugar de más bienestar. Así que espero que sea útil como recurso. Mariana, también ahora aprovechando lo que estás comentando, di de qué manera pueden contactar contigo toda aquella persona que tenga necesidad de esa ayuda que se le puede prestar.
Pues lo más fácil es a través de mi web, marianamachuca.com, donde tienen ahí un formulario para mandarme su mensaje, contactarme para lo que necesiten y bueno, y ver también ahí los servicios que ofrezco, las cosas que les puedan ser útiles y encantada siempre de orientar a las personas que me contactan. Pues nosotros también lo pondremos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Mariana, gracias de corazón por acompañarnos una vez más en Todo Cambia. Gracias por tu profesionalidad, por la profundidad con la que compartes tu experiencia, por esa manera tan clara y humana de acercarnos a los procesos terapéuticos. Siempre es un regalo escucharte, porque no solo aportas conocimiento, sino también presencia, coherencia y una mirada que invita a crecer. Esta es tu casa y esperamos seguir contando contigo para continuar abriendo conciencia y aprendiendo juntos. Hoy hemos compartido un espacio de reflexión, de escucha y de profundidad. Queremos cerrar agradeciendo una vez más a Mariana su profesionalidad, su entrega y su manera tan honesta de acompañar los procesos humanos. Gracias por tu claridad, por tu sensibilidad y por ayudarnos a mirar un poco más adentro. Nos quedamos con palabras que invitan a seguir caminando. Como decía Carl Gustav Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y también con la fuerza de Viktor Frankl, que nos recordaba, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Quizá ahí esté el corazón de todo. Atrevernos a mirarnos, asumir nuestra responsabilidad interior y comprometernos con la vida que queremos vivir. Gracias por escucharnos y por reflexionar con nosotros y por formar parte de todo este camino de conciencia, porque al final todo cambia cuando nosotros cambiamos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias a los dos por mi parte, por invitarme. Siempre me encanta compartir y bueno, y cada vez siento que ya estamos en familia, todo fluye y también es un estímulo para mí conversar con ustedes y responderles preguntas tan interesantes que a veces plantean. Así que muchas gracias, Salvador y Edgar, por esta invitación una vez más. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.